La guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania puede haber comenzado en 2022, pero el conflicto entre ambos países en realidad se remonta mucho más atrás, específicamente a 2014. Fue entonces cuando las fuerzas rusas llevaron a cabo la anexión ilegal de Crimea, robándole toda una región a su vecino en un lapso de poco menos de 4 semanas. Desde entonces, funcionarios de Kiev, líderes militares y el pueblo ucraniano han estado desesperados por lograr la completa recuperación y desrusificación de Crimea. Por fin, su espera podría estar llegando a su fin, y hay poco que el presidente ruso Vladimir Putin pueda hacer para detenerlo. Esto no es lo que Vladimir Putin esperaba al reclamar Crimea como parte de Rusia hace más de una década. A diferencia de su llamada Operación Militar Especial de 2022, que se ha convertido en un asunto largo, prolongado y sorprendentemente costoso, la anexión de Crimea en realidad resultó bastante sencilla para Vladimir Putin. Aprovechó un breve periodo de caos político en Kiev para apoderarse de la región, desplegando personal de élite con uniformes sin insignias para causar confusión y retrasar cualquier tipo de respuesta militar ucraniana. Aprovechando las instalaciones militares rusas en Sebastopol, las fuerzas de Vladimir Putin tomaron rápido control del Parlamento de Crimea, infraestructura clave y centros de comunicación. Fue una operación que estuvo cuidadosamente planeada y ejecutada casi a la perfección, y resultó en que Rusia tomara el control de un lugar altamente estratégico, un lugar que el propio Vladimir Putin ha descrito como un portaaviones insumergible. Después de todo, es solo a través de Crimea y su ciudad portuaria de Sebastopol que Rusia puede controlar el Mar Negro y proyectar poder tanto en el Mediterráneo como incluso hasta el Medio Oriente. Quien sea dueño de Crimea también disfruta de influencia sobre las diversas rutas comerciales a través del Mar Negro. Y vale la pena señalar que las aguas circundantes son ricas en recursos naturales como petróleo y gas. En resumen, es un territorio extremadamente valioso para tener bajo control, y Rusia aprovechó al máximo ese control al prepararse para la invasión a gran escala en 2022. Envió tropas, municiones y equipo militar a la península, usados después para bombardear el sur de Ucrania. Desde entonces, durante el conflicto, Rusia ha seguido usando Crimea como base militar. Ha lanzado numerosos misiles y drones contra pueblos, ciudades y posiciones en el frente ucraniano desde la península y ha usado el puente de Crimea, que une Crimea con Rusia continental por el estrecho de Kerch, como línea de suministro clave. Pero Rusia nunca ha podido asentarse completamente en Crimea ni ejercer un control total sobre la región, porque Ucrania no lo ha permitido. Desde el inicio de la invasión, los comandantes ucranianos dejaron claro que liberar la península era uno de sus objetivos a largo plazo. Pronto, las Fuerzas Armadas de Ucrania respaldaron esa declaración con acciones. De hecho, apenas unos meses después de iniciada la guerra, comenzaron los primeros ataques, con equipos de drones ucranianos atacando a la flota del Mar Negro de Rusia en Sebastopol y explosiones sacudiendo el puente de Crimea. El mensaje era claro. Incluso mientras luchaba contra Rusia a lo largo de cientos de millas del frente en regiones como Donetsk, Lugansk y Jersón, Ucrania estaba decidida a hacer que ocupar Crimea fuera lo más peligroso posible para las fuerzas enemigas. Con el paso del tiempo, los ataques siguieron. Buques de guerra fueron hundidos en la base naval de Sebastopol. Misiles de crucero Storm Shadow borraron fortificaciones rusas del mapa. Aviones fueron incendiados por drones kamikaze y los sistemas de defensa aérea fueron destruidos uno por uno. El puente de Crimea también siguió sufriendo, siendo atacado por segunda vez en julio de 2023 y luego nuevamente en junio de 2025. Algunos de los ataques de Ucrania contra Crimea fueron relativamente pequeños. Otros fueron realmente devastadores, como la icónica operación Crab Trap, en la que se lanzó una andanada de misiles Storm Shadow directamente al edificio del cuartel general de la Flota del Mar Negro rusa en Sebastopol, en septiembre de 2023, matando supuestamente a más de 30 oficiales y dejando heridos a más de 100 militares adicionales. Estos ataques mantuvieron a las fuerzas rusas en constante alerta en Crimea y sus alrededores, temiendo que más drones o misiles pudieran llegar en cualquier momento. Pero Ucrania rara vez pudo realmente llevar la ofensiva hasta el final en Crimea, poner tropas en tierra allí o recuperar de verdad parte de su territorio perdido. Siempre tenía otras prioridades, otros territorios en disputa que atender, otras ciudades y pueblos que defender, y otros ataques rusos de los que preocuparse. No podía dedicar demasiado tiempo, recursos o personal a Crimea, ya que eso abriría debilidades clave en el frente y daría a Rusia oportunidad de avanzar y tomar territorio valioso. Así que Ucrania esperó pacientemente su momento,
Continuó planeando y ejecutando ataques exitosos en Crimea. Eliminó activos importantes como sistemas de defensa aérea, radares, aeronaves y reservas de municiones. Pero a veces pasaban varias semanas o meses entre cada ataque, ya que las fuerzas ucranianas tenían que priorizar otras áreas. Como resultado, estos incidentes pudieron parecer ataques aislados o incluso aleatorios, pero no lo eran. Todos formaban parte de una estrategia más grande y todos contribuían al objetivo final: la desrusificación de la península de Crimea. Cada ataque debilitaba la posición rusa. Cada golpe reducía su influencia en la región y dificultaba su defensa. Así que cuando Ucrania aprovechara su ventaja, el enemigo no podría detenerlo. Y parece que ese momento se acerca, ya que 2026 ha visto un cambio importante en la dinámica. Ahora, Ucrania está posiblemente en su posición más fuerte hasta ahora. Su industria de defensa nacional no deja de fortalecerse, con literalmente cientos de nuevas empresas de defensa en todo el país trabajando febrilmente en innovaciones emocionantes, desde drones y misiles hasta tecnologías de defensa aérea y mucho más. Sobre el terreno, las fuerzas de Kiev también han tenido grandes éxitos, no solo logrando resistir el asalto implacable de Rusia y evitar que ganen terreno, sino incluso recuperando cantidades relativamente grandes de territorio perdido. De hecho, febrero de 2026 fue un mes enorme para el ejército ucraniano, ya que fue la primera vez desde 2023 que las fuerzas del país lograron recuperar más territorio del que perdieron. Ucrania pronto recibirá un préstamo histórico de 90.000 millones de euros, 105.000 millones de dólares, de la Unión Europea. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, había bloqueado este préstamo, con el mandato de Orbán terminando tras su derrota en las elecciones parlamentarias del 12 de abril. Ucrania está por recibir esta gran inyección de fondos. Necesita reforzar sus fuerzas, potenciar aún más su industria de defensa y adquirir las municiones y suministros que requiere para seguir ejerciendo presión sobre sus enemigos. Rusia, mientras tanto, nunca se ha visto más débil. Con la derrota política de Orbán, por ejemplo, Putin ha perdido a uno de los pocos aliados que tenía tanto dentro de la alianza de la OTAN como de la Unión Europea. Eso debilita enormemente su influencia política. Las fuerzas rusas también se están moviendo a su ritmo más lento en años. En partes del frente, están estancados o incluso siendo repelidos por los defensores ucranianos. En otras todavía avanzan, pero se mueven tan lentamente que casi no hace ninguna diferencia. El ejército del Kremlin también sigue perdiendo tanto soldados como equipo a un ritmo alarmante. Decenas de miles de tropas mueren o resultan gravemente heridas cada mes. Miles también están desertando o rindiéndose, y hasta aquellos que obedecen voluntariamente las órdenes de sus oficiales al mando tienen suerte si logran sobrevivir un par de semanas en las zonas mortales del frente antes de ser reemplazados por nuevos reclutas. Y hablando de nuevos reclutas, ahora está bien documentado que Rusia está teniendo cada vez más dificultades para encontrar suficientes. Sus estadísticas de reclutamiento bajaron mucho y su tasa de bajas aumentó. Y durante todo el primer trimestre de 2026 no pudo reclutar suficientes nuevos soldados para reemplazar a los que habían sido muertos o heridos. Su ejército se reduce y debilita, igual que sus perspectivas en la guerra. Toda la charla sobre una victoria rusa inevitable está desapareciendo lenta pero seguramente, ya que expertos y analistas de todo el mundo, incluidos algunos de los propios blogueros militares radicales de Rusia, se dan cuenta de que la situación ha cambiado. Es Ucrania, no Rusia, la que está en ascenso. El teniente general Ben Hodges, quien sirvió casi 40 años en el ejército de Estados Unidos y fue comandante general del ejército de Estados Unidos en Europa, cree que este es el momento para que las fuerzas de Kiev aumenten la presión en Crimea. Pero antes de explorar lo que dijo y lo que todo esto significa, si este es el tipo de análisis que quieres ver más seguido, asegúrate de suscribirte a The Military Show. Lo explicamos así cada semana. El teniente general Hodges participó recientemente en el podcast Frontline de Times Radio, donde analistas y expertos debaten la guerra entre Rusia y Ucrania, compartiendo análisis y predicciones sobre el futuro. Durante su aparición en el programa, Hodges compartió su opinión de que, a pesar de todos los combates y la atención en otros lugares, Crimea es posiblemente la clave de toda esta guerra. Sigo creyendo, como lo he hecho desde el principio, que Crimea es el terreno decisivo de la guerra. Él explica que la península tiene un valor tanto simbólico como estratégico para ambos bandos. Putin, por ejemplo, ha sostenido constantemente que la región debería pertenecer legítimamente a Rusia y ha llegado a llamarla un lugar sagrado y una parte inseparable de Rusia. El líder ruso también es muy consciente del valor estratégico de la península, y Hodges señala que la capacidad de proyectar poder en todo el Mar Negro realmente proviene de Crimea. Él continúa señalando
que si Ucrania pudiera recuperar Crimea y retomar el control de sus puertos y aeródromos, podría cambiar completamente el rumbo de esta guerra. Hodges señala que tanto el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como el comandante en jefe del país, Oleksandr Syrskyi, serán muy conscientes del valor de la región y sin duda tendrán a Crimea cerca de la cima de su lista de objetivos. Aunque él cree que un asalto terrestre directo en la región no ocurrirá todavía y realmente no es necesario en este momento, espera ataques más sostenidos contra aeródromos, defensas aéreas y otros objetivos. También cree que los días del puente de Crimea están contados, afirmando sin lugar a dudas que ese gran puente eventualmente se va a caer. Eso sería un momento monumental para Ucrania. Aunque Rusia ha establecido efectivamente un corredor terrestre hacia Crimea, al ocupar suficientes territorios del sur de Ucrania, todavía depende en gran medida del propio puente de Crimea y el estrecho de Kerch en general, para transportar de forma segura suministros vitales como combustible, armas y municiones a las fuerzas en la península y el sur. Si ese puente llegara a caer, cambiaría el juego por completo. De repente, todas las tropas rusas que quedan en Crimea quedarían aisladas de sus compatriotas. Ya no tendrían la comodidad de esa ruta de escape segura de regreso al continente, ni podrían disfrutar de un flujo constante e ininterrumpido de suministros desde el Krai de Krasnodar. También sería una enorme vergüenza para el Kremlin ver que algo que le costó a Rusia casi $4.000 millones construir desapareciera del mapa. Y Ucrania ya ha demostrado que puede atacar con éxito el puente. Lo ha hecho 3 veces. Usando drones y explosivos submarinos para dañar la estructura y forzar su cierre temporal durante las reparaciones. Ucrania es incluso más fuerte hoy que en años anteriores. Con drones y misiles más poderosos, eso podría hacer que se derrumben secciones enteras del puente al agua. No está fuera de lo posible que un cuarto ataque al puente de Crimea ya esté en la etapa de preparación. Mientras tanto, Ucrania ya está subiendo la apuesta con sus últimos ataques en la península, eliminando aún más de sus activos importantes en esa región. La noche del 5 de abril, por ejemplo, la Inteligencia de Defensa de Ucrania confirmó que unidades especiales del Departamento de Operaciones Activas usaron drones para inutilizar el ferry ferroviario ruso Slavianin. Este era el último ferry ferroviario que operaba a través del estrecho de Kerch. Esos ferries habían estado transportando equipo militar y municiones por el agua a las fuerzas rusas en Crimea. Pero con todas estas embarcaciones ahora destruidas, dañadas o de alguna otra manera inutilizadas, Rusia inevitablemente encontrará más difícil trasladar recursos de un punto A a un punto B. Lo más probable es que tenga que usar el puente de Crimea con mayor regularidad, lo que lo convertiría en un objetivo aún más valioso para que Ucrania lo destruya. Alternativamente, los comandantes del Kremlin podrían optar por canalizar suministros a través de los territorios ocupados de Donbass y hacia Crimea por la región de Jersón. El problema de ese plan es que esas rutas están mucho más cerca de los combates en la línea del frente y, por lo tanto, corren mayor riesgo de ataques de drones, misiles o artillería ucranianos. Con los drones de Kiev siempre en el aire, escaneando los alrededores en busca de cualquier señal de actividad rusa, no tardarían mucho en detectar cualquier convoy que se dirija hacia la península. Y a partir de ahí, solo sería cuestión de tiempo hasta que se envíen drones de ataque o misiles para eliminarlos. Y Ucrania ya está concentrando sus esfuerzos en interrumpir esas líneas de suministro terrestres. Durante una campaña de una semana en abril, llevó a cabo varios ataques exitosos a lo largo de un corredor terrestre crítico que conecta Rusia y Crimea. 3 arsenales rusos y 3 depósitos de suministros fueron atacados y dañados, y las fuerzas ucranianas también atacaron 2 centros logísticos que coordinaban el flujo de suministros en el corredor. El 20 de abril, también surgieron informes de que las fuerzas de defensa ucranianas llevaron a cabo ataques adicionales contra 2 de los grandes buques de desembarco de Rusia estacionados en la bahía de Sebastopol. Más tarde, se identificó que los 2 buques eran el Proyecto 775 Yamal y el Proyecto 117 Nikolai Filchenkov. El Yamal tenía la capacidad de transportar hasta 500 toneladas de carga, incluyendo vehículos blindados y tropas, y está valorado en más de $80 millones. El Nikolai Filchenkov es aún mayor, con capacidad máxima de unas 1.000 toneladas, permitiéndole transportar una gran fuerza de desembarco por agua. A pesar de ser el más grande de los 2 buques, también es más antiguo y no es tan caro, pero aún así está valorado en alrededor de $70 millones. Estos ataques y el golpe al último ferry del estrecho de Kerch envían un mensaje claro. Ucrania está cortando las líneas de suministro rusas a Crimea. Poco a poco, aísla la región y dificulta que las tropas del Kremlin obtengan combustible y municiones para defenderse. Al destruir barcos de desembarco, Ucrania impide que Rusia refuerce su presencia militar en la península. Esto es muy importante, porque antes, aunque Ucrania
destruyera un sistema de defensa aérea ruso u otro recurso en Crimea, el enemigo siempre podía reemplazar lo perdido. Si los drones de Kiev destruían un depósito de municiones, las fuerzas rusas podían traer municiones de otras regiones y transportarlas por el estrecho o el puente de Crimea. Con las líneas de suministro cortadas y bajo presión, ya no será posible. Esto podría ser el inicio de algo mayor. Si Ucrania logra aislar Crimea, entonces cualquier fuerza rusa que quede en la península básicamente se convertiría en un blanco fácil. Con drones y misiles ucranianos cada vez más precisos, las fuerzas de defensa tendrían pocos problemas para eliminar a las tropas restantes. A su vez, el control del Kremlin sobre la región disminuiría rápidamente. Y si Ucrania eventualmente pudiera abrirse camino a través de Jersón, podría aprovechar la debilidad de su enemigo y algún día enviar a sus propios soldados para recuperar la zona. Puede parecer lejano, pero todo está listo y el ejército ucraniano toma las decisiones correctas para lograr su visión de desrusificación. Y con el Kremlin enfrentando un aumento en las tasas de bajas, pérdidas devastadoras de equipo, asaltos en el frente estancados y campañas de reclutamiento fallidas, ya no tiene los medios para fortificar Crimea con tanta solidez como lo hizo en el pasado. Así que, si Ucrania logra ejercer incluso un control parcial sobre la región, todo cambiaría. La flota del Mar Negro de Rusia, obligada a esconderse por los ataques con drones de Ucrania, se volvería irrelevante al no poder usar Sebastopol como base principal segura. El Kremlin también perdería capacidades de proyección de poder e influencia en todo el Mar Negro y más allá. Luego, a largo plazo, si Ucrania finalmente logra cumplir su antiguo sueño de formar parte de la Unión Europea o de la alianza de la OTAN, la esfera de influencia de Rusia disminuirá aún más. Representaría un giro asombroso respecto a 2014. En aquel entonces, después de una operación de toma tan rápida y eficiente, Putin pensó que había asegurado Crimea como parte de Rusia para las generaciones venideras. Ahora, está descubriendo cuán terriblemente equivocado estaba. Ahora puedes conocer cómo Ucrania cambia el rumbo de la batalla en este video, que muestra cómo las fuerzas de Kiev liberaron recientemente amplias zonas en territorios ocupados. O mira este video para un análisis en profundidad de cómo el otrora poderoso ejército ruso ha sido puesto de rodillas. No olvides suscribirte a The Military Show para más información, análisis y noticias de última hora sobre la guerra Rusia-Ucrania y otros conflictos globales.